Chicos, lo primero que tenemos que hablar en la materia de ustedes es a qué se llama, por ejemplo, números naturales. Números naturales son los números positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Después tenemos los enteros, que son Z. Los números enteros pueden ser negativos también, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿sí? Infinito. Después tenemos Q, que son los racionales. Racionales. ¿Qué son estos números? Los que se pueden expresar como una división, como un cociente. Por ejemplo, un medio, que puede ser lo mismo a 0,5, ¿sí? Y tenemos los irracionales, que son los números que no se pueden expresar como una división. Por ejemplo, raíz de 2 es 1,41, es infinito, no se puede expresar como fracción. Entonces, en la guía lo que estamos viendo como primeros ejercicios es la suma de dos números naturales siempre es un natural. La suma de dos números naturales es siempre un natural. 3 más 2, por ejemplo. 3 más 2 es 5. Dijimos que los naturales eran los positivos, quiere decir que esto es verdadero. La suma de dos números naturales es siempre uno natural. Después dice, la diferencia es resta. La diferencia entre dos números naturales siempre es un número natural, no. ¿Por qué? Porque yo puedo poner 3 menos 5 y acá me estaría dando menos 2. Quiere decir que esto es falso. No siempre la diferencia, es decir, la resta entre dos números naturales, me va a dar un natural. Esto es un entero, un z, pero no un natural, ¿sí? Existen infinitos números naturales enteros comprendidos entre 0 y 1 medio. 0 y 1 medio. Existen infinitos números naturales enteros. Falso. Los enteros dijimos que eran el 1, el 2, el 3. Enteros, ¿sí? Acá tengo un número fraccionario. Cuando me habla de un número par, otra cosa, número par. Yo sé que siempre que multiplico por 2 un número, siempre me da algo par. Por ejemplo, 4, que es un número par, es 2 por 2. 6, que es un número par, es 2 por 3. Y así podría hacerlo infinitamente. 8, que es un número par, es 2 por 4. Un número impar. Un número impar. Miren cómo escribe impar. Un número impar, siempre 2 por n más 1. ¿Por qué? Porque yo hago 2, por ejemplo, por 3. Esto es 6. Tengo que sumarle 1 para que se convierta en impar. 7. ¿Sí? Después tenemos propiedades. Vamos a ver algunas propiedades. Propiedades. Por ejemplo, de la suma. La suma es asociativa. ¿Qué quiere decir asociativa? Asociativa quiere decir que yo tengo 4 más 5 más 6, por ejemplo. Entonces yo puedo asociar esto y esto va a ser igual a 4 más 5 más 6 y resolver primero esto. Es decir, yo resuelvo esto, 4 más 5, 9, más 6. Y acá 4 más, empiezo por el paréntesis, 11. 9 más 6 es 15 y 4 más 11 es 15. Quiere decir que es asociativa. Y es también conmutativa. Conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que por más que yo cambie el orden, siempre va a dar lo mismo. Es decir, yo por ejemplo hago 5 más 6, esto va a ser igual a 6 más 5. La propiedad asociativa y conmutativa es para la suma y para la multiplicación. No la cumplen ni la división ni la resta, ¿ok? Otra cosita. Vamos a poner acá. Propiedades de potencia. Propiedades de potencia. Saben que en la potencia, esto es 2 al cubo, por ejemplo, esto se llama base y esto se llama exponente. Entonces, yo tengo esto, por ejemplo.
¿Ven que las bases son iguales? Bueno, si las bases son iguales y se está multiplicando, los exponentes se suman, es decir, 2 a la 11. ¿Sí? Si yo tengo esto, que las bases son iguales y está dividiéndose, las bases iguales, acuérdense que eso es bases, los exponentes se restan. Si yo tengo potencia de otra potencia, es decir, esto, los exponentes se multiplican. ¿Sí? Si yo tengo elevado a un número negativo, por ejemplo esto, ustedes saben que un número de este tipo entero siempre abajo tiene un 1, ¿cierto? Si yo tengo elevado a un número negativo, giro, o sea, lo tengo que dar vuelta a este valor. Y después elevar al cuadrado, que saben qué es distributivo, es decir, tengo que hacer 1 por 1, 2 veces 1, y 5 por 5, 2 veces 5. Entonces, 1 por 1, 1, 5 por 5, 25. Ese sería mi resultado, ¿sí? Otra cosita, la única potencia que me da negativo, todas las potencias siempre dan positivas, siempre, excepto la base sea negativa y el exponente impar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a borrar el pizarrón y arrancamos con otra clase.